Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda Traves, soy docente de APS. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad temática. Mis compañeras también van a desarrollar el tema y se van a presentar. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Silvina Salvador y también soy docente de la materia. Hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Mi nombre es Ailén Pereira y soy ayudante de la materia. Bueno, como dije anteriormente, hoy vamos a comenzar con una nueva unidad temática. El tema que vamos a abordar hoy es tecnologías apropiadas en salud. Los objetivos de la clase son poder analizar la pertinencia del uso de tecnologías apropiadas a la luz de las problemáticas reales, teniendo en cuenta la dimensión social, política, cultural, simbólica, económica e histórica, y además poder analizar el uso de las tecnologías apropiadas desde la complejidad de los contextos donde se implementan. La bibliografía que tienen para este tema es la siguiente. Van a tener un texto que es de lectura obligatoria, que es un texto de Aimé Menéndez, se llama Las tecnologías apropiadas de la salud, una aproximación del enfoque ciencia, tecnología, sociedad al tema. Y después van a tener dos textos de lectura opcional. Una es Educación para la Salud y tecnologías apropiadas para el abordaje de problemáticas de salud ambiental. Es un texto de María Andrea Daquesian y Vanessa Vega. Y el otro texto es Tecnología médica y tecnología de la salud, algunas consideraciones básicas. Y es un texto de Julio Guerrero Pupo. Bien, para comenzar, el texto va a definir tecnologías apropiadas como aquellas tecnologías que contribuyen en mayor medida a la realización de los objetivos socioeconómicos y ambientales en el desarrollo, aprovecha de manera racional los recursos que dispone cada región, se adapta localmente e interpreta y enriquece las tecnologías autóctonas. Más adelante vamos a ver que cuando hablamos de tecnologías, no nos vamos a referir solo a instrumentos o equipos de última generación, sino que esto es mucho más abarcativo, ¿sí? Entonces, volviendo a la definición anterior, podemos decir que el uso de las tecnologías tienen que estar ligadas al cuidado del medio ambiente, donde van a ser utilizadas, poder usar los recursos propios que tiene cada región, pero también tienen que estar determinadas por el contexto social, económico y cultural de ese territorio, ¿sí? Si hacemos un antecedente histórico, digamos, podemos decir que durante el siglo anterior se produce un progreso en la ciencia y en la tecnología que abarca todos los sectores, ¿sí? Y el área de salud justamente no fue ajena a este avance. Y en ese avance tecnológico surge la necesidad de empezar a hacer una evaluación de estas tecnologías porque pasaba que en el área de salud su uso no siempre fue el adecuado, ¿sí? Con respecto a poder acompañar los intereses y las necesidades de cada sociedad, ¿sí? Así como el medio ambiente. Es decir, que este avance tecnológico tiene que estar unido a lo que necesitan las comunidades y también a lo que sea culturalmente aceptado por ellas, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar con algunos ejemplos en esta parte. Digamos entonces que el desarrollo tecnológico no puede aislarse, ¿sí? La sociedad tiene que poder aceptar estos adelantos, pero también es necesario poder identificar y aceptar una tecnología que sea apropiada según en el contexto que se dará esta utilización, ¿sí? La cultura de esa comunidad y además debe respetar, como dijimos anteriormente, el medio ambiente, ¿sí?
La posibilidad que una sociedad pueda apropiarse o no de una tecnología va a estar ligada y tiene que ver con los intereses y las necesidades de cada comunidad. Bien. Bueno, todo esto que venía explicando la profe Fernanda se viene gestando ya desde el siglo XIX. Con los avances que hubo, sobre todo en la química, se pudo empezar a definir cómo y de qué estaba formado el cuerpo humano, y entonces se empezó a delimitar ese cuerpo humano en partes, de acuerdo a la anatomía, digamos, y esto hizo que se empiece a separar el cuerpo humano en relación a los diferentes órganos y sistemas. Esta medicina clasificatoria, con esta visión fragmentada del ser humano, se mantuvo y se sigue manteniendo hasta hoy en día, lo que hace que a las personas enfermas se las evalúe como por pedazos, digamos. Y vemos que cada vez esto se fragmenta como en más partes. Y esto lleva también a que haya cada vez más especialidades médicas o de otras profesiones, ¿no? Es lo que nos lleva, como decíamos en la clase anterior, a la sobreespecialización. Uno de los ejemplos que poníamos, por ejemplo, es que ya no nos atendemos con el traumatólogo, sino que nos atendemos con el traumatólogo especialista en rodilla o el traumatólogo especialista en mano. Digo, cada vez esa fragmentación va en aumento. Entonces podemos decir que todos los cambios que hubo en estos momentos, desde el siglo XIX hasta ahora, digamos, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios científicos y los cambios tecnológicos, también tuvieron sus efectos en las instituciones de salud. ¿Y qué pasó? La tecnología que se fue desarrollando se orientó a equipos, a aparatología cada vez más especializados y cada vez más caros. Esto hace que los costos aumenten cada vez más y que la accesibilidad de muchas personas al sistema de salud se vea disminuida. Esto tiene que ver con lo que también hablamos en otras clases anteriores, con una visión más mercantilista en cuanto a la salud. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de esta ultratecnificación y la superespecialización o la sobreespecialización, los centros sanitarios, cada vez más modernos muchas veces, siguen sin dar solución a los principales problemas de salud que tienen las personas o a las necesidades en materia de salud que tienen las comunidades. Además, esta ultratecnificación con respecto a la práctica médica contribuye a que la relación médico-paciente o personal de salud, usuario del sistema, porque no tiene que ver solamente con lo médico, se vaya deteriorando. Esto sumado a esta concepción biologicista que tiene el modelo médico hegemónico, y esto que habíamos hablado hace un ratito, de considerar a las personas como un órgano, un sistema enfermo, y no como un todo, y teniendo una visión más integral, lleva a la despersonalización y a la deshumanización en cuanto a esa relación. Y podemos decir que muchas veces el diagnóstico y el tratamiento que se va a seguir depende de la tecnología. Por ejemplo, acá en la diapo pusimos el ejemplo de una médica que oculta a un paciente con el estetoscopio. En algunos momentos o en algunos lugares esto deja de ser así y en vez de ocultar con un estetoscopio, directamente los mandan a hacer una ecocardiografía, por nombrar algún ejemplo. Esto provoca aumento en la insatisfacción de la población porque no puede resolver sus problemas de salud. Entonces, ya desde la Declaración de Alma Ata se empieza a pensar en defender, como dice textualmente, una asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptables. Por eso que decimos que las tecnologías apropiadas son el eje de la atención primaria de la salud. ¿Y por qué decimos que
tienen que ser socialmente aceptables, porque en realidad afectan a todos los aspectos de la vida y de las relaciones humanas, con lo cual tienen que estar relacionadas con ese sistema de valores que existe en cada sociedad. Entonces, tenemos que conocer qué repercusiones sociales va a tener el hecho de incluir o no una tecnología, aunque eso muchas veces no es realmente tomado en consideración. Entonces, algo que es sumamente importante cuando hablamos de tecnología apropiada es ver para qué se va a usar esa tecnología, para quién, para dónde, para cuándo. Es decir, tener en cuenta todos estos factores y no solamente pensar que una tecnología puede ser aceptada solamente por un alto o por un bajo costo, o por ser simple o compleja, o por alguna de estas cuestiones, sino que lo importante es que esté en relación con el contexto social, económico, político, cultural de donde va a ser aplicada esa tecnología. El texto da como muchos ejemplos en relación a esto, pero para relacionarlo con lo que hablaba la profe Fernanda, de que sea una tecnología pueda ser culturalmente aceptada, podemos poner algunos ejemplos. Uno de ellos puede ser esto de las transfusiones de sangre, que es una tecnología que puede salvar muchas vidas y demás, y que en algunos grupos sociales no es culturalmente aceptable, ¿sí? ¿Por qué? Un ejemplo serían los testigos de Jehová, perdón, que no aceptan las transfusiones de sangre, ¿sí? Por motivos culturales. Por eso decimos que no es cuestión de aprobar o rechazar solamente por los costos a una tecnología, sino que tiene que estar en concordancia con el sistema de valores de esa sociedad y poder satisfacer las necesidades sociales que hay en un determinado momento histórico, ¿sí? Entonces podemos decir que no se puede generalizar en esto de una tecnología apropiada, porque que sea apropiada o no una tecnología va a ser diferente o va a variar entre los diferentes países, entre las diferentes regiones e incluso dentro de los diferentes grupos sociales, ya que como fuimos hablando a lo largo de toda la cursada, la percepción del proceso salud-enfermedad puede ser diferente entre los diferentes grupos, por lo cual es sumamente necesario poner en contexto esto. Entonces, es por eso que el texto nos habla de que siempre que hablamos de una tecnología apropiada tenemos que tener en cuenta el medio social en que va a ser usada esa tecnología, la tecnología en sí misma y qué es lo que quiero lograr al aplicar esa tecnología. Es decir, que tecnologías apropiadas no implica tecnologías tradicionales y atrasadas solamente por el hecho de ser baratas, pero tampoco de tecnologías ultramodernas. Tienen que estar en correspondencia con las necesidades de salud de la comunidad y tienen que ser pertinentes, es decir, adecuadas y oportunas para ese momento y ese contexto social. Además, tiene que garantizar mejorar la salud y el nivel de vida de la comunidad y respetar el medio ambiente. Entonces, para resumir lo que estuvimos hablando, podemos decir que una tecnología sea apropiada tiene que ver con las posibilidades de aplicación en una determinada sociedad y que vaya en relación con las necesidades e intereses de los grupos a los cuales va destinada esa tecnología. Y por último, esta tecnología no son solamente los equipos y los instrumentos, también son los conocimientos y las habilidades que tienen los equipos de salud. Pueden ser los conocimientos capaces de transformar esta realidad. No solamente tiene que ver con las máquinas, sino también con los métodos, con las maneras de hacer y con las maneras de resolver los problemas. Bien, entonces,
retomando un poco las definiciones que ya estuvieron abordando las dos profes, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que implica que una tecnología pueda ser apropiada en salud. Es decir, que resuelva o que intervenga en el problema, de manera positiva en el proceso de salud o enfermedad, ¿sí? Podemos ver que la concepción de apropiado va más allá de la tecnología médica. Ahí vemos un círculo pequeño que tiene que ver con las tecnologías médicas y otro círculo más grande con las tecnologías apropiadas en salud. Esos dos círculos se van a entrelazar. ¿Por qué? Porque una tecnología médica puede ser también una tecnología apropiada en salud, en tanto y en cuanto resuelva o intervenga de manera positiva en esos procesos de salud de enfermedad, ¿sí? Vamos con la siguiente. Supongamos, hoy en día estamos en el medio de una pandemia donde se están desarrollando un montón de vacunas para el COVID, ¿sí? ¿Esto para qué? Para evitar que se siga propagando la enfermedad, para disminuir la letalidad, disminuir la mortalidad. Ahora, también hay que evaluar cuál es el acceso de esas poblaciones a la vacuna, ¿sí? Y de eso depende que esa tecnología sea apropiada o no. Por esto vamos a hacer una diferenciación, ¿sí? Entre lo que es la tecnología médica y entre lo que son las tecnologías apropiadas en salud, ¿sí? La tecnología médica se vincula mucho con la tecnología curativa, ¿sí? Vamos a ver que no es que una es lo opuesto a la otra, sino que van a tener algunas cuestiones que son diferentes. Por ejemplo, van a tener objetivos diferentes, van a tener tal vez perspectivas diferentes, ¿sí? Van a concebir esta relación entre el profesional de la salud y el consultante, paciente o usuario de una manera diferente, y también van a concebir a esos sujetos que reciben o que aplican estas tecnologías de una manera diferente, ¿sí? La tecnología médica, ¿sí?, tiene un abordaje desde una perspectiva clínico-gerencial, ¿sí? Mientras que las tecnologías apropiadas en salud forman parte de la estrategia de APS, como dijo la profe Silve, ¿sí? Y su aplicación es desde la perspectiva de salud colectiva y de la medicina social, ¿sí? Las tecnologías médicas se van a basar más que nada en el desarrollo científico-tecnológico, ¿sí? Es decir, en la eficacia de las terapéuticas, en un correcto diagnóstico, en la asistencia médica, ¿sí? Mientras que las tecnologías apropiadas, en las tecnologías apropiadas, van a convivir los distintos saberes, ¿sí?, del equipo de salud y la comunidad, ¿sí?, construyendo de una manera dialéctica, en pos de la transformación social en beneficio de esa comunidad involucrada, y concibiendo a las personas que la constituyen como sujetos de derecho y con capacidad participativa. En el ámbito que nos compete, las tecnologías médicas involucran el conocimiento material y el conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento material van a ser, por ejemplo, recursos, instrumentos, ¿sí?, equipamientos, mientras que la tecnología apropiada en salud no solamente incluye el conocimiento material y el conocimiento científico, también involucra al conocimiento simbólico, ¿sí? Es decir, esa capacidad que tenga el equipo de salud de interpretar las problemáticas, las prácticas, los valores de ese contexto para a partir de ahí poder transformar algún aspecto de esa realidad. Las tecnologías apropiadas, ¿sí?, entienden a este proceso de salud-enfermedad desde su complejidad, es decir, como decía la profe Fernanda, atravesado por las diferentes dimensiones, ¿sí?, social, cultural, económica, política, histórica, ambiental. Y también se remite mucho a los métodos, ¿sí?, a esa implementación, a las maneras, a los modos de hacer, a los modos de aprender y resolver esos problemas, ¿sí?, que se van a adaptar a las necesidades, los hábitos y las condiciones de vida de, digamos, ese destinatario, que pueden ser personas, familias, comunidades, ¿sí? A diferencia de esto, las tecnologías médicas se especializan por buscar aliviar la enfermedad, ¿sí?, llegar a un correcto diagnóstico y hacer un tratamiento. Bien, y una de las cuestiones muy importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de considerar que una tecnología es apropiada, ¿sí?, en las intervenciones,
es que estas estrategias, ¿sí?, puedan sostenerse en el tiempo, ¿sí?, en el caso de la tecnología apropiada, puedan sostenerse en el tiempo. ¿Y eso qué significa? Y va a estar muy relacionado con el grado de aceptabilidad que tenga esa población a la que están destinadas, ¿sí? Por otro lado, habíamos hablado ya, como dijeron las profes, que esta ultratecnificación de la práctica médica lo que termina generando es que no toda la población tenga el mismo acceso a esas tecnologías, ¿sí? O que siquiera puedan resolver todos los problemas de salud, ¿sí? Entonces decimos que la tecnología médica siempre aborda la salud desde una perspectiva mercantilista, ¿sí?, que no la concibe como un bien social, sino que piensa en la salud como una mercancía. Y esto termina generando muchas desigualdades en cuanto al acceso a la tecnología y también en cuanto a desigualdades en cuanto al acceso a la salud. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿vamos a decir que las tecnologías médicas son lo opuesto a las tecnologías apropiadas en salud? No, no necesariamente, ¿sí? Las tecnologías médicas, en tanto y en cuanto puedan intervenir de manera positiva en el proceso de salud de enfermedad de los grupos sociales, de las familias, de los sujetos, van a ser también apropiadas, ¿sí? Las tecnologías médicas van a involucrar desde procesos quirúrgicos, vacunas, aparatología, test de diagnósticos, medicamentos, pero las tecnologías apropiadas en salud van a también, va a ser mucho más amplio. ¿Por qué? Porque va a involucrar también, por ejemplo, a la capacitación de ese equipo de salud, ¿sí?, a las habilidades, al sistema de valores que maneja ese equipo de salud, ¿sí?, a la práctica sanitaria y la manera en la que se organiza, a la preparación profesional que tengan, ¿sí?, y demás, que ya está todo ahí relatado en el esquema. Vamos con la siguiente. Entonces, para saber si esta tecnología es apropiada o no es apropiada, tenemos que evaluar su eficacia, ¿sí?, evaluar su efectividad, evaluar cuáles son esos beneficios que tiene, ¿sí? Ahí lo dice el meme, sin evaluación no se comprueba ni la eficacia, ni la efectividad, ni los beneficios de esa tecnología. Tenemos que tener en cuenta que no todo lo técnicamente posible en el campo de la salud va a ser apropiado, ¿sí? Entonces, un gran obstáculo para saber si esa tecnología es apropiada o no tiene que ver con que hay mucha falta de evidencia clínica y económica disponible, ¿sí? Hay muy pocos datos epidemiológicos, hay pocos estudios en el costo y la accesibilidad, y eso termina generando que muchas veces las tecnologías médicas no se sepa bien, digamos, cómo se aplican y cuáles son los reales y los beneficios, y los reales beneficios, ¿sí? Ahora bien, para tener en cuenta, ¿no?, para saber si esta tecnología, ¿sí?, es apropiada o no, tiene que perseguir dos objetivos y cumplir dos objetivos, ¿sí? El acceso y, digamos, generar el mayor impacto positivo en salud, ¿sí? En cuanto a acceso, nos referimos a que la atención sanitaria es un derecho de todos los ciudadanos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no va a depender de la riqueza o de la capacidad económica de esa persona. Y en cuanto a maximizar el impacto, ¿sí?, se trata de analizar, digamos, la relación que hay entre los costos, ¿sí?, los recursos que tenemos disponibles para aplicar esa tecnología y las consecuencias, los resultados, ¿sí? Tratar de que con el menor recurso posible sea posible obtener mayor cantidad de resultados. Y en base a eso vamos a ver si son apropiadas o no. Como decían las profes, las tecnologías apropiadas son las que respondan a ese contexto, ¿sí? Ahora bien, muchas veces esas tecnologías pueden ser inapropiadas por diferentes cuestiones, ¿sí? Ahí vemos que hay cinco maneras de que estas tecnologías, de probar que estas tecnologías no son apropiadas, ¿sí? Por ser innecesarias, por ser inútiles, por ser inseguras, ¿sí?, por no ser lo suficientemente beneficiosas o por ser insensatas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con innecesario? Con que el objetivo deseado tal vez podría obtenerse con algún medio más sencillo, ¿sí? Y no necesariamente con aparatología.
Con inútil nos referimos a que tal vez el proceso que está teniendo una persona esté demasiado avanzado y que no pueda responder al tratamiento que se le brinda, ¿sí? Con inseguro nos referimos a que las complicaciones de ese procedimiento o de la aplicación de esta tecnología pueden sobrepasar el probable beneficio. Cuando hablamos de no beneficioso, hacemos referencia a que tal vez la calidad de vida ofrecida, ¿sí? Con la aplicación de esa tecnología no es suficientemente buena como para justificar esa intervención. Y cuando hablamos de insensato, quiere decir que tal vez esa tecnología consume muchos recursos de otras actividades que tal vez podrían ser más beneficiosas, ¿sí? Y con un menor costo. Así que bueno, con esto concluimos la clase. El viernes van a estar las tutoras para que puedan continuar trabajando sobre el tema, y no se olviden que el primer texto que está en el PowerPoint es el obligatorio, los otros dos son complementarios y no obligatorios. Pero el de salud, el que dice Educación para la Salud y Tecnologías Apropiadas, da un ejemplo claro de cómo se aplican estas tecnologías apropiadas y por ahí les sirve para entender un poco más el tema.